Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Como sabrán los que vieron el video anterior, pues estamos iniciando un nuevo curso en lo que es la carrera de enfermería. En este caso, pues vamos a continuar con el curso de anatomía y nociones de histología. Vamos a iniciar con la segunda parte de este curso. El semestre anterior, pues estuvimos revisando lo correspondiente a las generalidades de la anatomía, así como también la osteología y la biología. Es decir, vimos prácticamente lo que era el aparato locomotor, incluyendo los huesos que le dan sostén al cuerpo, los músculos que le permiten la movilidad y las articulaciones que unen los huesos entre sí y facilitan los movimientos de estos últimos. Como recordarán, pues también vimos varias cavidades que se formaban por los huesos. Los huesos, si recuerdan, no solamente tienen la función de dar sostén, sino que también sirven para proteger ciertas estructuras importantes, formando ciertas cavidades dentro de sí mismos o en conjunto entre varios de ellos, como por ejemplo en el cráneo, pues se forma una cavidad, la cavidad craneal. En el tórax, pues la cavidad torácica formada por las costillas, las vértebras, el esternón. En la pelvis, pues se va a formar a través de lo que son los huesos ilíacos y la unión con el hueso sacro, formando el hueco pélvico. Es una especie de cavidad más pequeña que la cavidad torácica. Y entre una y otra de estas, pues formamos también la cavidad abdominal, que va a ser menos rígida y va a estar menos protegida que la torácica o la craneana. Otras cavidades o conductos que podemos encontrar son, por ejemplo, en los huesos largos. Recuerden que hay varios tipos de huesos, ¿sí? Los cortos, los largos, los planos y los irregulares. Pues en los largos encontramos que tienen un conducto central, que es el conducto medular, que pues va a alojar a la médula ósea. También tenemos un conducto raquídeo que se va a encontrar formado por los diferentes grupos de vértebras. Recuerden que los grupos vertebrales pues los dividimos desde cervical en el cuello, torácicas o dorsales en el tórax, lumbares, que son las zonas que seguirían después de las torácicas, y las sacras y coxígeas, que van a estar fusionadas entre sí, ya formando la parte posterior del hueco de la pelvis. Entonces, este conducto va a ser una continuación de la cavidad craneana. Entonces, cráneo aloja al cerebro y la cavidad medular va a alojarnos a la médula espinal, ¿sí? Entonces, son estructuras que entre más sensibles sean, mayor protección van a necesitar. También encontramos en la cara varias cavidades para alojar ya otro tipo de órganos, como las cavidades orbitarias, que alojan a los ojos, la cavidad nasal, que aloja el sentido del olfato, y a su vez también nos permite la respiración, es el inicio del sistema respiratorio, el aparato respiratorio, perdón. La cavidad oral también es el inicio de un aparato, el aparato digestivo, ¿sí? Si se fijan, pues esas cavidades todas, la mayoría van a estar formadas por tejido óseo de alrededor. Además también tenemos las cavidades auditivas o conductos auditivos, que nos sirven pues de asiento al sentido del oído y a su vez al equilibrio. Todo esto pues es con la finalidad de demostrar o demostrarles que el sistema óseo no es solamente para el movimiento, que no, sino que también pues sirve para darle protección a los órganos de los diferentes aparatos y sistemas que van a ser el centro prácticamente del curso de anatomía 2. Hay algunas cosas más que hay que aclarar como a modo de generalidades antes de entrar de lleno ya a desglosar cada aparato y sistema. Primeramente, pues hay que hablar un poco más de lo que es la histología como tal. Otra rama que no vimos muy a fondo el semestre anterior. Vimos poco viendo algo del tejido óseo y algo un poco ahí del tejido muscular, de cómo es su función. Ahora, aquí hay que
hablar un poco de esa palabra, de los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Existe una situación llamada, existen lo que son los niveles de organización de la materia, ¿sí? Que son básicamente cómo se van componiendo las diferentes partes de un ser vivo, por así llamarlo. Normalmente diríamos que lo más pequeño que podemos estudiar nosotros como tal serían las células. Entonces vamos a ir desde el elemento más pequeño al elemento de mayor tamaño, que sería un individuo completo. Entonces en el nivel más pequeño podremos encontrar lo que son diferentes partículas de elementos químicos, como son el calcio, el fósforo, el carbono, el oxígeno, ¿sí? Por decir algunos. Estos elementos lo que hacen es que se van a ir uniendo entre sí y así van a formar moléculas. Estas moléculas forman partículas. Si ya nos pueden formar otro tipo de sustancias como son el, el carbonato de calcio, por decir un ejemplo, ¿sí? Y estas mismas sustancias nos van a formar a su vez otros compuestos mayormente complejos. En fines biológicos nos sirve saber que primeramente vamos a formar tres grupos que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Cada uno tiene diferentes funciones y lo van a ver más a fondo en sus clases de fisiología. Ahora, estas tres sustancias, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, si los combinamos de ciertas formas nos pueden formar ya lo que serían los organelos. Los organelos, si juntamos varios, van a formarnos una célula como tal. Recuerden que una célula va a ser como que la unidad funcional más pequeña en formar un ser vivo. Hay diferentes tipos de células, estas ya las vieron ustedes o las verán en lo que es microbiología y verán su funcionamiento más a fondo en fisiología. Estas células normalmente, al menos las células de los seres más desarrollados como un ser humano, que es lo que nos atañe en esta clase, van a organizarse según sus funciones. No todas las células son iguales. El ser humano está compuesto de células especializadas que tienen funciones diferentes unas de otras. Entonces, por ejemplo, tenemos las células que forman los huesos, las células que forman los músculos, las células que forman la piel, las células que forman, no sé, los intestinos. Sí, entonces estas, pues las células que forman el sistema nervioso, estas células se van a organizar, ¿sí?, según sus funciones, en grupos de células que compartan funciones. Entonces, cuando se juntan muchas células, tenemos los tejidos, ¿sí? Cuando juntamos muchos tejidos de un tipo, vamos a formar un órgano. Por ejemplo, la neurona es la célula del sistema nervioso, por así llamarla. Son las que son células muy especializadas que su función es producir y transportar impulsos eléctricos. Entonces, cuando se juntan muchas neuronas, se forma tejido nervioso. Y cuando juntamos el tejido nervioso, podemos formar nervios, la médula espinal, el cerebro, ¿sí? Cuando juntamos ya ahora estos órganos, vamos a encontrar que esto nos va a formar ya los aparatos y sistemas. Ahora, todo este diálogo, este monólogo, es para referirnos a el estudio o qué es lo que estudia la histología. La histología va a ser básicamente una rama de las ciencias de la salud, una rama de la medicina, que se va a dedicar a estudiar los tejidos, ¿sí? Los tejidos y las células en general. Sí, eso es lo que dice aquí, ¿sí? Eso es la histología, el estudio de las células y los tejidos. ¿Cómo va a llevar a cabo ese estudio de células y tejidos? Pues se va a llevar a cabo a través de lo que sería la utilización del microscopio. Sí, o de la microscopía. Entonces, a través del microscopio, de ver los diferentes tejidos de esa forma, pues podemos ver su disposición, su forma, sus características, ¿sí? Y además podemos darle estudio a sus funciones. Entonces, bien, vamos a definir
por si se los preguntamos en un examen, a la histología como la ciencia microscópica que va a estudiar, bueno, vamos a cambiar de color, todo en torno a las estructuras celulares, ¿sí? Principalmente en forma de tejido, porque pues los cortes histológicos, a esto me refiero cuando tomamos un tejido, lo preparamos y lo vemos en el microscopio, difícilmente vamos a poder aislar una sola célula. Entonces vamos a poder ver todo el tejido en función, ¿sí? Como tal. Entonces esta ciencia que nos va a permitir ver muy precisamente las diferentes partes de un tejido y cómo está compuesto. Ahora bien, pues todo esto es porque pues la medicina va a estudiar de forma muy compleja, ¿sí? Lo que es la organización de los tejidos, cómo están estos relacionados entre sí, ¿sí? Y la forma que ya le van a dar al cuerpo. Entonces, todo esto nos va a servir a nosotros para, uno, saber la disposición de las células y los tejidos, saber sus funciones y inicialmente poder ver un tejido sano y después poderlo distinguir de un tejido enfermo, ¿sí? Entonces, de la misma histología se va a dividir o a generar otras disciplinas como son por ejemplo la patología o la histopatología, que ya se dedica a estudiar enfermedades desde este punto de vista, ¿sí? Ahora sí, rápidamente un pequeño brevario de historia. Se consideran que las primeras investigaciones histológicas fueron posibles no precisamente a partir del año 1600, pero sí alrededor del año 1600, donde fue inventado, por así decirlo, el microscopio. ¿Sí? Previamente, pues todos los estudios eran macroscópicos vistos en cadáveres, en estudios anatómicos, que pues si recordarán anatómicamente, la anatomía pues estuvo proscrito su estudio en cadáveres por mucho tiempo. Fue hasta en este siglo, cerca del año 1600, que un comerciante neerlandés llamado Antonio van Leeuwenhoek o Anton van Leeuwenhoek inventó el microscopio a través de una serie de lentes que permitían ver objetos muy pequeños, ¿sí? Ya después, muchos años después, hacia 1830, se generaron varias mejoras a este microscopio que nos permitían ahora poder ver más objetos mucho más pequeños, tales como la célula, y poder distinguir los componentes que ésta tenía. Lo cual, pues esto ya nos permite ahora sí estudiar más a fondo la configuración de las células y los tejidos. En forma de ejemplo, pues aquí lo que tenemos son dos laminillas histológicas que nos permiten ver precisamente qué es lo que veríamos en un estudio histológico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un corte de piel. ¿Sí? Es un corte de piel. El de la izquierda es un dibujo y el de la derecha pues ya es un corte visto como se ve en el microscopio. Tienen estos colores entre rosas y morados debido a las tinciones. Las tinciones son pigmentos que se agregan a las laminillas para poder visualizar mejor las diferentes células. ¿Sí? Ya veremos cuando veamos tejido tegumentario cómo es que se va a estar viendo qué son cada una de estas partes, esos puntitos que se alcanzan a ver aquí. Otro ejemplo que tenemos de este lado es otra imagen histológica de otro tipo de tejido. En este caso son pequeños conductos que podrían ser vasos pequeños, ¿sí? Envueltos en tejido conectivo. Ahora bien, como mencionaba, en la histología la unidad más pequeña que vamos a poder estudiar va a ser la célula. La célula la definimos como la unidad estructural y funcional básica de todo organismo vivo al menos, ¿sí? Los tejidos, como mencioné con anterioridad, pues van a ser cúmulos o grupos de células organizadas que van a compartir más o menos una función, por tanto, pues van a formar un órgano con una función específica, ¿sí? Estos son los niveles de organización que les mencionaba al principio de la clase, al menos los que nos van a interesar a nosotros en anatomía e histología, que tenemos primeramente a la célula como tal,
como primer paso en este escalón. Luego a los tejidos, ¿sí? Ya formados por células especializadas, que estos van a formar un órgano al compartir o al darle sinergia a sus funciones, y los órganos nos van a formar aparatos o sistemas, dependiendo de la cantidad de cierto tejido que vayamos a encontrar. Vamos a encontrar una serie de tejidos al menos básicos, y la función de estos tejidos o el conjunto de estos tejidos nos va a formar los diferentes órganos, ¿sí? Tenemos el tejido epitelial, que son básicamente tejidos de recubrimiento con varias funciones. Pueden ser productores de moco, productores de queratina, como la piel, como la mucosa del intestino, ¿sí? Pueden ser también otros, por ejemplo el ciliado. Más adelante les voy a explicar qué es eso. El ciliado, que ayuda a movilizar cosas en el intestino, por ejemplo. Luego tenemos el tejido conectivo, que el tejido conectivo, como su función es conectar, para que lo entiendan. Sí, va a unir diferentes partes entre sí. Ejemplos de tejido conectivo tenemos los tendones, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, los cartílagos. ¿Sí? Luego tenemos el tejido nervioso, un tejido mucho más especializado, que su función es transmitir estímulos eléctricos que se pueden traducir en movimientos, en sensaciones, en sonidos, en olores, en aromas. Y por último, el tejido muscular, que forma parte del aparato locomotor y nos permite la movilidad. En esta imagen tenemos más desglosado todavía ¿cómo se diría esto? Más desglosado estos tejidos. Entonces tenemos primero todos los tipos de tejido, los vamos a dividir en los 4 grupos que mencioné con anterioridad: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, y por último tendríamos al tejido nervioso, ¿sí? Estos a su vez pues se van a dividir en otros tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial, los epitelios los vamos a dividir en 4. En simple, que a su vez el tejido epitelial simple se divide en plano, cúbico y cilíndrico. Esto de plano, cúbico y cilindro es porque así lo vemos en el microscopio. Entonces, si lo vemos en el microscopio, va a ser una sola hilera de células, por ejemplo, en este caso cuadradas, ¿no? Cúbicas. Una sola hilera. Por eso se le llama simple, es una sola capita, ¿sí? Luego, el estratificado también lo podemos dividir en plano, cilíndrico y cúbico. Si fuera estratificado, entonces tendríamos varias capas bien organizadas una sobre otra de este mismo tejido. Por ejemplo, el tejido cúbico, como en el pseudo dibujo, ¿sí? Siguiente sería el pseudo estratificado, que sería un tejido igual con diferentes capas, ¿sí? Pero que no están bien organizadas, ¿sí? Está un poco laxo, no está bien definido qué capa es cuál. Por eso se le llama pseudoestratificado. Y por último tenemos el epitelio de transición, que es un epitelio especial que podríamos encontrar en zonas donde va a cambiar una forma de epitelio a otro, por decir de plano a cúbico, o de cilíndrico a cúbico, o de cúbico a plano. O sea, va a cambiar de un tejido epitelial a otro, ¿sí? Luego tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo, aquí son bastantes tipos de tejido diferentes. Para empezar tenemos el tejido fibroso, que va a estar formado por fibras elásticas, ¿sí? Que le van a dar esa característica de conectivo. Tenemos de varios tipos. Tenemos laxo, denso irregular y denso regular, ¿sí? En el laxo lo que tenemos son varias fibras que van a estar un poco desorganizadas y no van a estar muy unidas, o sea, van a estar un poco separadas. Va a ser como un tejido de un suéter, pero va a estar flojo, ¿sí? Luego tenemos un tejido denso irregular, que en el cual tenemos igual fibras, pero están un poquito más juntas, más pegadas, dándole más resistencia al tejido. Y por último tendríamos al tejido denso regular. Sí, ese tejido denso regular, tenemos las fibras muy ordenadas, muy juntas, ¿sí? De forma que nos forman ahora sí un tejido más organizado, que visto al microscopio pues se va a ver mucho más
más orden. ¿Sí? Bien, ahora posteriormente pues tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo no es más que la grasa, ¿sí? Que pues la grasa la vamos a encontrar formada por adipocitos. Los adipocitos son células que almacenan grasa en grandes vacuolas y pueden crecer de tamaño, pueden hipertrofiarse, más sin embargo en un adulto ya no se multiplican. Luego tenemos el tejido especializado de sostén, ¿sí? En este caso aquí van a entrar los cartílagos y el hueso, por eso dice especializado de sostén. Van a darle soporte al cuerpo, sirven como marco para el cuerpo, pero tienen varias funciones diferentes unos de otros. Entonces tenemos, por ejemplo, el cartílago, que lo vamos a dividir en 3 tipos, hialino, elástico y fibroso. Entonces, por ejemplo, tenemos en los discos intervertebrales tenemos cartílago fibroso. En los meniscos tenemos cartílago elástico. En lo que sería el que recubre las articulaciones del articular sería el cartílago hialino, ¿sí? Tenemos a su vez el tejido óseo, el que forman los huesos, que va a estar dividido en compacto y esponjoso. Ya los vimos el semestre pasado cuando vimos el apartado de osteología. El siguiente tejido que vamos a ver dentro del tejido conectivo es el hematopoyético. El hematopoyético es un tejido muy especializado que se dedica a formar las células de la sangre. Sí, aquí tenemos dos tipos, el mieloide y el linfoide. Lo podemos ver más adelante cuando veamos el sistema hematopoyético, precisamente. Y por último tenemos el tejido sanguíneo, un tejido conectivo. O sea, la sangre como tal es un tejido, ¿sí? Si la vemos al microscopio, una gota de sangre, vamos a darnos cuenta que a pesar de que es líquido, sí está formado por células de muchos tipos, ¿sí? Luego tendríamos los tejidos o el tejido muscular. El tejido muscular vamos a dividir todos los músculos en 3. Nosotros ya vimos el esquelético o estriado, ¿sí? Que es el que va a estar unido al esqueleto, que le va a dar movimiento, movilidad, ¿sí? Luego tenemos el tejido cardíaco, que es el músculo específicamente que va a formarnos el corazón. Nada más va a formar el corazón, ¿sí? Por eso se llama cardíaco, obviamente. Vistos al microscopio son diferentes. Por ejemplo, el esquelético y el esquelético o estriado y el liso, vamos a ver unas fibrillas que se llaman ausadas, como células alargadas. Pero en el liso nada más se ve la célula así. Y en el estriado vamos a encontrar que tiene unas pequeñas estrías o líneas, se ve rayado, ¿sí? Y el cardíaco no se va a ver ni siquiera de forma de uso, así ausada, sino que tienen una forma como de pantalón, ¿sí? Y se unen entre sí. Y así literalmente son células con forma de pantalón, no crean que estoy inventando esa forma. Si lo leen, así lo van a encontrar. Y por último tenemos el tejido que podríamos decir más especializado de todos, que es el tejido nervioso. Este tejido nervioso lo vamos a encontrar en diferentes partes. Vamos a encontrarlo en el cerebro, en el cerebelo y en la médula espinal, y va a estar formando diferentes tipos de células, como las neuronas piramidales, las células de Purkinje o las neuronas motoras. En sí, el estudio como tal del tejido nervioso es una rama completamente aparte, tanto de la histología como de la anatomía. O sea, existen libros enteros de la anatomía del cerebro, que sería una subdivisión de la anatomía que es la neuroanatomía. Es algo ya muy complicado, pero aún así vamos a ver un poco cuando veamos sistema nervioso. Ahora bien, viéndolos un poquito más a fondo cada uno, vamos a iniciar con el tejido epitelial. El tejido epitelial va a ser un tejido que su función, o sus funciones, porque tiene muchas funciones cada tejido, va a recubrir diferentes superficies del cuerpo. También va a recubrir los órganos huecos, cavidades, conductos, y también puede formarnos glándulas, como las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Pues va a tener funciones de protección, como por ejemplo en el epitelio estratificado que forma la piel. Va a tener funciones de transporte transcelular, o sea, de transporte entre una célula y otra, de secreción,
como en el caso de las glándulas, de absorción, como en el caso de los epitelios que se forman o que están en el intestino. Permeabilidad selectiva. Permeabilidad selectiva quiere decir que está relacionado con el anterior de la absorción porque va a permitir el paso de ciertas sustancias, ¿sí? Entonces va a servirnos de portero, va a dejar entrar algunas y otras no las va a dejar entrar. Y la piel, como la piel es un epitelio también, pues resulta que tiene otra función, la de transmitir sensaciones. Esto se da porque pues la piel es un órgano también algo complejo, aunque sea el órgano más grande del cuerpo. Tiene comunicación muy extensa con el sistema nervioso, entonces esto le permite transmitir sensaciones de dolor, de calor, de tacto leve, de tacto fuerte, ¿sí? Ahora, en esta imagen, la vamos a ir viendo poco a poco, vemos los diferentes tipos de epitelio y dónde podemos encontrarlos, ¿sí? Entonces, todos los epitelios los vamos a dividir en dos primeramente. Un epitelio de revestimiento y los epitelios de secreción. Los de revestimiento son los que cubren superficies o cavidades y los de secreción son los que producen alguna sustancia, ¿sí? Entonces vamos a ver primero los de revestimiento. Estos de revestimiento los vamos a dividir en 4. La división ya la vimos en el cuadro anterior. Primero tenemos al epitelio simple, luego al estratificado, luego al pseudoestratificado y por último al epitelio de transición, ¿sí? El epitelio simple tenemos simple plano, simple cúbico y simple cilíndrico. Ejemplos de cada uno. El epitelio simple plano lo vamos a encontrar en los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales, como dice su nombre, pues se encuentran en el riñón, al nivel de la nefrona. Luego, el epitelio simple cúbico, este plano pues son celulitas como de ladrillo, ¿sí? Muy delgaditas como tejitas, ¿sí? Luego tenemos los folículos tiroideos o en la glándula tiroides, que el cúbico pues van a ser cuadritos, como dice su nombre, o sea, no hay más pierde, son más cuadrados. Y el epitelio simple cilíndrico lo encontramos, por ejemplo, en la mucosa del estómago o en los intestinos. Pues si es simple cilíndrico, ¿cómo va a tener de forma? Pues va a tener forma de cilindros, ¿sí? Su nombre lo dice todo. Se puede ver en el microscopio. Más adelante les pondré algunas laminillas para que vean ejemplos ya de cada uno. Luego pasaríamos al epitelio estratificado. El estratificado lo dividimos igual que el anterior en epitelio estratificado plano, cúbico y cilíndrico, ¿sí? El plano se divide en dos, con capa córnea o sin capa córnea. La capa córnea es una capa que hay hasta arriba de fibras de queratina que da protección adicional al epitelio. Entonces esta capa córnea lo vamos a encontrar en la epidermis de la piel. Entonces lo vamos a ver como que son células alargadas, como el plano que ya les mencioné, pero en varias capas. Y hasta arriba tiene la queratina. Sí, ese es uno. Y el otro, el sin capa córnea, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la faringe o en la superficie de la lengua. Entonces, es lo mismo que el de la piel, pero no va a tener esos filamentos de queratina que acabo de mencionar, ¿sí? Luego, el estratificado cúbico lo vamos a encontrar en los conductos de las glándulas sudoríparas, principalmente en la piel. Entonces van a ser igual que el anterior que mencioné, varios cubos, pero en capas organizadas. Y por último, el estratificado cilíndrico lo encontramos en los conductos de las glándulas mamarias. Sí, esto pueden memorizarlo de esa forma, son ejemplos de donde encontramos cada uno de los epitelios. Luego tenemos el pseudoestratificado, que el pseudoestratificado lo vamos a encontrar con cilios, sin cilios o con microvellosidades mucho más largas. Los cilios son unas estructuras, por ejemplo, si tenemos aquí una célula cilíndrica,
son como pelitos, vellitos, ¿sí? Prolongaciones de la célula que van a ayudar a movilizar o a absorber sustancias. Entonces, por ejemplo, sin cilios encontramos en las glándulas del endometrio, con cilios en la tráquea, por ejemplo, que van a ayudar a movilizar el moco. El moco se movería por aquí arriba. Y con microvellosidades aún más largas que los cilios en el conducto del epidídimo. Y por último, el epitelio de transición, que lo encontramos revistiendo la vejiga urinaria. Con eso terminaríamos la clase de hoy. Mañana continuaremos viendo todavía algunas generalidades de histología para ya entrar de lleno a ver cada uno de los aparatos y sistemas. Las laminillas de los diferentes epitelios los vamos a ir viendo en cortes que vamos a ver a lo largo de cada uno de los aparatos y sistemas.